¿Se han dado alguna vez cuenta que las personas más reaccionarias de su entorno, si leen, le tienen un altar a Harry Potter, defienden a capa y espada a J.R.R. Tolkien o, perdóneme Jesucristo, son fans de Brandon Sanderson? Esto puede no ser solo una simple coincidencia y ya sé que empecé este video un poco fuerte, entonces si me están dejando ya en los comentarios palabras feas y todo ese tipo de cosas, tienen derecho. Pero les pediría que por favor, antes de publicar a ese comentario, pues vean el video entero, completo, para entender a lo que me estoy refiriendo con esto. Si ya lo hicieron, pues la verdad es que lo tengo merecido. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Bueno, si te quedaste después de eso, tal vez te interesa el tema, lo cual está muy bien. Puedes darle like al video, suscribirte al canal. De lo que voy a estar hablando aquí ya les mencioné un poquito en otro video y ya les hice la referencia al título que voy a estar abordando más a profundidad. Entonces, pues te puede interesar ese video, así que ve a verlo, y si te gusta ese y este, pues suscríbete al canal. Otra vez lo repito. Pero bueno, el libro del que les voy a estar hablando un poco más a profundidad, y no es el libro en su totalidad, sino es un capítulo en específico, es el de Arqueologías del Futuro de Fredric Jameson. Este es un texto absurdamente denso de comprender y difícil, pero que aborda los temas de la ficción y principalmente la ficción especulativa, la que crea mundos distintos y nos presenta con realidades alternas, principalmente tocando los temas de la ficción utópica, ¿verdad? Que es un tema que a mí me encanta. Si a ti te gusta, suscríbete. En este capítulo específicamente del que les voy a estar hablando, Jameson plantea una tesis muy específica que aporta, y es que la fantasía es un género reaccionario por naturaleza. O sea, la esencia de la fantasía es reaccionaria, y por eso podemos hacer la unión. Vemos a tantas personas reaccionarias, conservadoras, todo esto, que se ven atraídos por estas historias. ¿Por qué? Ahora viene el ¿por qué? Pues Jameson dice que comenzando todo esto es por la pura estética de la fantasía. Es decir, la fantasía, lo que estamos más acostumbrados, el grueso de la fantasía estéticamente se construye sobre la Edad Media, ¿verdad? Es lo más conocido, la Edad Media europea es la base de la fantasía o de la estética fantástica en su mayoría. Entonces tenemos grandes castillos, tenemos espadas, tenemos caballeros, tenemos todo este tipo de cosas. ¿A qué va esto? Pues básicamente lo que dice Jameson es que la fantasía crea esta sensación de asombro que va ligada a este aspecto estético del pasado, creando una cierta nostalgia, un cierto asombro, un cierto como deleite, digamos, en las estéticas del pasado. Y si sabemos un poco de quiénes son los grupos políticos que suelen romantizar, fetichizar incluso a veces las estéticas del pasado, pues tenemos un claro razonamiento, una clara conclusión lógica de por qué Jameson dice lo que dice, ¿verdad? En contraposición, plantea él la ciencia ficción, que es lo contrario, ¿verdad? Él plantea que la ciencia ficción no es una glorificación estética del pasado, sino es algo del futuro, ¿verdad? Entonces no nos quedamos encerrados en pues la glorificación de lo que fue, sino lo que puede llegar a ser. En opinión de Jameson, algo mucho más progresista, algo mucho más positivo para el avance de la sociedad. Pero este argumento no se queda únicamente dentro del plano estético, y aquí es donde a mí me parece más interesante todo esto. Y es que, pues sí, muchas de las historias pueden tener grandes castillos de fondo, cosas por el estilo, pero el problema ideológico de la fantasía va un poco más profundo que únicamente su estética. Y es que de fondo tenemos muchos tropos que han dominado este género que también resuenan con idearios e imágenes de grupos reaccionarios, fascistas, nazis incluso. Como puede ser que mucha de la fantasía está construida sobre el tropo de el elegido, ¿verdad? El elegido es este niño prodigio, esta niña prodigio, incluso si nos queremos poner transgresores y hablar de protagonistas femeninas, esta protagonista que por azares de la vida
tiene un don especial que le permite hacer tal y cual cosa. Obviamente el libro de Jameson pues tiene sus años, entonces nos estamos basando más, o él se basa más en lo que hubo antes, más en la fantasía clásica, que aquí podemos ir viendo cambios y todo esto que pues entra un poco más a lo que va a ser la conclusión de este video. Pero en la fantasía clásica tenemos mucho el tropo de el elegido, ¿verdad? E incluso los elegidos que no es como que tengan un don maravilloso genial, ni tampoco pretendían ser el héroe, pero que una fuerza externa, y aquí es el punto especial de a lo que quiero llegar, ¿verdad? El tropo del elegido no es únicamente por el tropo del elegido, sino que ese elegido, ya sea voluntario o involuntariamente, tiene un don externo impuesto sobre él que lo hace mejor que el resto de las personas y le da más poder que el resto de las personas. Eso es el segundo punto que quiero traer a colación de los argumentos de Jameson. Y es que él plantea que uno de los grandes problemas de la fantasía en cuanto al tema ideológico es que los poderes son impuestos por una fuerza externa y no nacen desde dentro de los personajes. Y aquí pueden decirme, pues hay personajes que luchan por generar su magia o por desarrollar su magia, pero aún así la magia es un efecto externo a lo que, Y pues muchas veces también este esfuerzo por llegar a ser también entra dentro de los tropos del elegido que tiene un don, esta vez no un don mágico, sino un don de perseverancia y que nunca se van a rendir y todo este tipo de cosas que por azares de la vida, por algo que ellos no precisamente cultivaron, llegan a esa posición superior que el resto de los demás. Pero también dentro de este tema de la imposición de los dones sobre la población, tenemos también otro punto que se une a esto y que es como un desarrollo de esto, y es que esto suele crear subdivisiones y subcategorías, subclases dentro de los personajes, ¿verdad? Los que tienen magia y los que no. Los que no tienen magia, usualmente, y esto es algo muy interesante, suelen también pertenecer a una clase más baja, ¿verdad? Suelen ser los campesinos, suelen ser el proletariado. En cambio, las personas con magia suelen estar en posiciones de poder, son las élites, son todo este tipo de cosas, creando así un poco más de profundidad dentro de lo que podemos hablar de perpetuar una sociedad específica, una sociedad reaccionaria dentro de la construcción de una sociedad fantástica. En cambio, la ciencia ficción, según Jameson, pues no precisamente se construye o no se suele construir sobre el tropo de el elegido, sí es cierto que pues ocurre, pero la ciencia ficción no está construida sobre dones impuestos sobre las personas, sino está construida sobre la genialidad de los seres humanos o de cualquier especie en la que se centra la historia, de construir y poder llegar a tener estas grandes cosas, imposibles tecnologías, ¿verdad? Porque la tecnología, según los ojos de Jameson, nace de las personas, en cambio la magia se impone sobre las personas, dejando así a la ciencia como un don más especial para los seres humanos y más productivo. Y ampliando y llegando al segundo punto en cuanto al fondo de la fantasía, es que estas subclases de magia no se queda únicamente ahí, sino que pues, la fantasía suele tener múltiples especies, ¿verdad? Los clásicos, los enanos, los gnomos, los hobbits, los elfos y todo este tipo de cosas, que todo bien, todo correcto, pero también suele tener una clara contraposición entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Tenemos a las razas buenas, positivas, nobles, usualmente también estéticamente bellas, y por el otro lado tenemos a las razas malas, ¿verdad? Las que son por naturaleza malas y que siempre van a ser los malos de la historia, que es justificado matarlos siempre que se dé la gana y que también coincidentemente suelen ser estéticamente no tan bellas. Que aquí pues sí hay un punto muy interesante y que suele ser un gran problema, ¿no? Y es esto, ¿verdad? El establecer y la normalización de que hay razas superiores unas a otras. Obviamente aquí entra el tema de que es ficción, ¿verdad? Es inventado, esto no se traduce a la realidad. Pero, pues sí que perpetúa el pensamiento de que hay seres
o al menos planta la semilla en el cerebro de que hay seres por naturaleza mejores que otros. Y aquí viene el punto interesante, porque cuando leí este capítulo de Jameson me puse a pensar en las historias de fantasía que yo he consumido a lo largo de los años y me resaltaron las fantasías que pues yo creo en su mayoría progresistas, ¿verdad? En fantasías un poco más, digamos, deconstruidas y que buscan así como romper los tropos de esto. Una de ellas es, por ejemplo, la serie de animación, la serie de anime Frieren, que me pareció bastante transgresora dentro del género de la fantasía, porque si nos vamos al primer punto, ¿verdad? La romantización del pasado, Frieren lo que hace es sí ver mucho el pasado y recordar mucho el pasado, tiene esa estética de la Europa medieval y todo, pero lo que es el principal mensaje de la serie de Frieren es que el pasado no nos tiene que anclar, sino que nos tiene que ayudar a crear el camino para el futuro. Tenemos que usar el pasado para conocerlo y a través de él construirnos un mejor futuro, un futuro más apropiado, ¿verdad? Aprender de nuestros errores y éxitos para ponerlo en práctica al futuro, con la vista al futuro a pesar de que volteemos a ver al pasado. O la otra es Elantris, de Brandon Sanderson, quien pues mucho, o lo que a mí me sorprendió y me gustó más de la historia de Elantris es que el mensaje o el propósito de la historia en general es hablar de la vida digna y de cómo todas las personas lo que necesitan para vivir bien es una vida digna, es una vida en comunidad, es una vida que les llene, cosa que me pareció muy bonito, que no me esperaba para nada y que podemos traducir a un poco de esto, ¿verdad? Un poco a una ideología distinta a la reaccionaria que suele dominar, así lo que estamos hablando, ¿verdad? Suele dominar por naturaleza la fantasía. Pero aquí viene el pero y el punto interesante de ambas historias, y es que Frieren, con toda esta perspectiva positiva de ver el pasado, pero con la vista siempre enfocada al futuro, también tiene a los demonios, estos seres que no merecen compasión, que no merece siquiera escucharlos, porque ellos lo único que pueden decir son mentiras. Entonces lo primero que hay que hacer al ver un demonio es matarlo, cosa que es una retórica bastante apegada a la realidad cuando nos ponemos a investigar la historia de los genocidios. Entonces ahí es donde, leyendo a Jameson, puedo decir, parece que tiene razón. Con Elantris pasa un caso similar. En este caso, el tema de la estética y el tema de la magia no magia, en que los elantrinos, antes de esta gran catástrofe que da inicio al libro, pues eran estos seres especiales, mágicos, como una clase superior que coincidentemente solían tener el pelo muy claro, que estaban por encima y eran como los amos y señores, ¿verdad? Se creían dioses y eso, pues se puede entender, fue lo que les dio el cataclismo, dejándonos así una retórica un poco que asusta lo cercana que puede llegar a ser comparada con la Alemania nazi y hablando de la raza aria. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es la fantasía realmente un género reaccionario, fascista por naturaleza? Jameson dice que la ciencia ficción es todo lo contrario, ¿verdad? Jameson plantea que la ciencia ficción es la perspectiva en el futuro, es forzar a la mente humana a pensar en algo totalmente nuevo, en algo que rompe las barreras de lo que estamos viviendo actualmente, porque si no las rompe es una mala ciencia ficción y no vale la pena. Pero Ursula K. Le Guin está en desacuerdo. Ursula Le Guin plantea que la ciencia ficción no es nada del otro mundo, no realmente fuerza al escritor a romper lo que conoce de las sociedades y plantear nuevas perspectivas, cosa que también es importante tener en cuenta, y es la perspectiva y lo que el autor valora al momento de escribir. En este caso tenemos que tener muy en cuenta y muy claro que Jameson, para el final de su libro, deja claro que lo que él valora dentro de la escritura y dentro de la escritura de ficción y ficción especulativa principalmente es esta habilidad de romper con lo que vivimos, ¿verdad? Con romper con la realidad establecida, y él valora simplemente el hecho de imaginar algo distinto.
Por eso él plantea con tanto como buen ojo o exalta tanto la ciencia ficción, porque desde su opinión la ciencia ficción inherentemente tiene que romper con esa construcción preestablecida de la realidad. En cambio, Ursula K. Le Guin lo que dice es que eso no es cierto tampoco. O sea, eso no, incluso dentro de los parámetros de Jameson, eso no es cierto. La ciencia ficción no suele romper con la realidad y con las estructuras preestablecidas de la realidad, sino que suele replicarla. Y ahí es donde Ursula Le Guin, en su ensayo de la ciencia ficción americana y el otro o la otra edad, plantea que esto no es del todo cierto. La ciencia ficción también es muy reaccionaria en su naturaleza, porque toma a los imperios del pasado, toma a todas estas cosas y las replica en el futuro. No crea nada nuevo, sino simplemente le da una capa nueva a lo pasado, ¿verdad? El ejemplo perfecto es la serie de la fundación de Isaac Asimov, que es básicamente un retelling del Imperio Romano, solo que planteada en un futuro. Que también lo vemos con muchos de los tropos de la ciencia ficción, ¿verdad? La ciencia ficción se construye mucho sobre el colonialismo, sobre el imperialismo, sobre la expansión territorial. Y aquí podemos entrar a la discusión de las estéticas, porque entonces, ¿qué tenemos? La fantasía puede llegar a ser más progresista si tenemos pues una estética que romantiza el pasado, pero con una historia que lucha por moverse hacia adelante, o una ciencia ficción que tiene una estética del futuro y que nos abre los horizontes a lo que podría ser, pero que en su fondo es algo retrógrado, es algo que se quedó en el pasado, algo anclado en el pasado. Y ahí es un debate un poco difícil que me lleva a la conclusión de este video, y es que da igual. O sea, nada de esto tiene realmente bases en la realidad, me atrevería a decir. Es un bonito ejercicio teórico, pero todo esto son puras huevadas. O sea, para todas las personas que dejaron comentarios feos, aquí pues el marcador del tiempo para decirles perdón si se ofendieron, todo esto eran puras tonteras, porque nada de esto tiene realmente peso. O sea, todas las historias pueden ser tan reaccionarias o tan progresistas como el autor quiera hacer. O sea, existen figuras como Terry Pratchett, ¿verdad? Uno de los grandísimos de la fantasía, que rompe con todos los tropos y de ninguna forma podría decirle que es reaccionario. O existe la misma Ursula Le Guin, que escribió ambas fantasía y ciencia ficción sin dejar de lado sus convicciones ideológicas. Básicamente el punto aquí es que pues sí, es muy interesante analizar y adentrarse a todo esto, pero también es cierto que al final de cuentas también lo que hace la literatura, y haciendo eco a otra de las perspectivas u opiniones de Ursula Le Guin, es que la ficción lo que hace, pues primero que nada son todo mentiras, y segundo, esas mentiras lo que hacen es reverberar dentro del cerebro del lector y que sea una herramienta para entender el mundo. Un mundo que ya tiene sus bases dentro de la mente del lector, y el autor únicamente lo ayuda a exteriorizarlo o a profundizarlo. Es decir, la literatura no forzosamente nos cambia el mundo. La literatura no cambia tu forma de ver el mundo, obviamente la influye como todo lo que te rodea, sino que refuerza en todo caso lo que ya llevas adentro. Entonces, fácilmente una persona puede leer Elantris y tener una lectura como la mía, de que es un libro sobre la vida digna, que habla de la vida en comunidad y salir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles, ayudándote con tu comunidad y luchando por tener una vida significativa, cuando otra persona puede perfectamente leerlo como una lucha por revivir y regresar a la gloria, a la raza aria. Entonces, la conclusión otra vez del video es que todo esto son cosas interesantes que explorar en la teoría, pero que en la práctica todo es bastante más complejo, y que hay personas horribles que leen ciencia ficción, y los conozco porque ya he sufrido a esas personas, y hay personas que
adoran la magia de Tierra Media o pues Harry Potter, Dios los perdone, que son las personas más bellas y luminosas de este planeta. Entonces, la conclusión es, no se me alteren, todo es pura tonteras de la teoría, gente, que hacer, pensar, y al final de cuentas disfrutemos lo que estamos leyendo y tratemos de construir un mejor, darnos un abrazo unos a otros cada vez que podamos. Siguiéndome también en mis redes sociales, suscribiéndose al canal si les gusta el contenido, denle like al video si les gustó. Pero pues nada, eso fue el video de hoy. A ver cómo me dejan en los comentarios, pero nada, nos vemos en la siguiente.